Libra, estamos iniciando tu temporada, tu reinado, así es que feliz cumpleaños. Esta es la lectura especial para ti en donde vamos a ver tus energías, qué es los ciclos que vas a estar cerrando, las etapas a las cuales le vas a decir adiós, las bendiciones que vienen para ti y mucho más. Así es que quédate junto a mí para que celebremos tu cumpleaños. Y vamos a iniciar primero que todo viendo cuáles son las energías que tienes. Tienes la carta de la moralidad y la carta de la pena. Habían ciertas situaciones o ciertas restricciones morales, éticas, diplomáticamente políticas a tu alrededor en las cuales tal vez de alguna manera u otra te estaban ofreciendo cierta línea de discreción en la cual tú no te estabas permitiendo tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas. Tal vez porque algo te estaba dando pena, tal vez por un sentimiento de avergonzarte. Y estas energías me están indicando de que estas etapas son situaciones en las cuales tú vas a estar superando, vas a estar dejando todo esto atrás y dejando de estar colocando a otras personas o la opinión de otras personas como prioridad. De ahora en adelante para ti, Libra, la prioridad va a ser feliz. ¿Cómo se resuelve esta situación para ti? Tienes la carta de darte cuenta. Viene un momento de revelación importante para tu vida, Libra. Desde ahora en adelante, ustedes saben que para mí los cumpleaños son como el año nuevo. Así como lo que se celebra el 31 de diciembre, así pues, cuando se celebra el año nuevo, así son tus cumpleaños. Tienes esa oportunidad de empezar de nuevo. Tienes esa oportunidad de reevaluar todo lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que pudiste, lo que no pudiste. Y esa es la oportunidad en la cual tú dices, perfecto, ahora empiezo de nuevo. Tengo otra oportunidad. Siempre tienes una nueva oportunidad y hay algo que se va a estar revelando frente a ti. Tal vez hay algunos de ustedes que tienes algún don que vas a estar descubriendo y tal vez eso es lo que de alguna manera u otra te avergüenza o te da cierta como pena no atreverte a dar ese paso, y eso lo vas a estar descubriendo, vas a estar abriendo esa energía interna de tu alma, conectando con tu verdadero propósito. Bien. Vamos a ver también cuáles son los 3 ciclos que vas a estar cerrando. Y luego de eso vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que vienen para ti, que se activan de ahora en adelante. El primer ciclo que vas a estar cerrando, Libra, en tu cumpleaños es la carta de la voz interior. Algunos de ustedes tal vez tenías algún tipo de desconexión espiritual, desconexión con Dios, desconexión con tu voz interior, desconexión con tu intuición. Y el ciclo que vas a estar cerrando es ese ciclo, esa etapa en la cual tal vez algunos de ustedes no le estaban prestando tanta atención o no tenías tanta conexión con esa energía divina, con tu energía divina de tu voz interior. Entonces tal vez de alguna manera u otra tu instinto, tú no le hacías caso, no te dejabas llevar entonces por ese sexto sentido, no te dejabas llevar por esa intuición, por esa espiritualidad, y de ahora en adelante esa etapa de sentirte desconectada, desconectado con Dios, con el universo, contigo misma, contigo mismo, termina. Ahora viene ese momento divino para ti, que te va a ayudar primero que todo a fortalecerte internamente. Vas a tener tu intuición extremadamente iluminada en este periodo de tu reinado, tu temporada de cumpleaños. Lo que hagas de aquí en adelante define los siguientes meses para ti, por eso esta lectura es importante, siempre vuelve a verla. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? La carta del viaje. Esto te habla de que hay que ver cómo aplica eso a tu vida. Hay una situación con viajes, estos pueden ser viajes internos, fíjate que todo te habla acerca de conectar contigo mismo, conectar quién eres, como podría ser también con viajes que o has venido de alguna manera u otra, los has pospuesto, los has hecho a un lado, has tenido dificultades para poder coordinar o concretar algún tipo de viaje. Para algunos este viaje tiene que ver con un tipo de enfrentamiento, entre comillas, no es nada dramático, ¿no? Pero con un enfrentamiento que vas a estar teniendo con miedos, temores, con inseguridades. Tal vez con estas situaciones, esta energía de la moral de una persona extremadamente estricta, religiosamente o espiritualmente, que de alguna manera u otra influyeron de una forma no tan positiva en ti. Entonces para algunos tal vez tienes este viaje que lo has venido alargando, lo has venido aplazando, encontrarte con ciertas personas, ya sea que usted vaya allá o ellos vengan donde usted, pero esto te va a permitir finalmente decir, listo, ciclo cerrado. Mira la mente así como la jueza de casos cerrados y ve, tam, pam, pam, el mazo y dices, caso cerrado, se acabó esto. Lo que curioso que me hayan colocado en la mente también la imagen de la doctora Polo, que usualmente eso
denota cierta legalidad o ciertas situaciones de justicia. Entonces, por eso, si hay algún tipo de viaje, algún tipo de situación que requiere manejo de la justicia, que estaban en el aire, que tienes que viajar a un país para poder concretar algo judicialmente o legalmente, para poder finiquitar una situación, eso también lo vas a estar logrando. De alguna manera u otra, como estos son ciclos que se van a estar cerrando, tal vez si tú tenías algún tipo de restricción para entrar o salir de algún país, estabas esperando algún tipo de documento para poder entrar o salir de un país, visados, permisos, todos esos documentos también podrían ya finalmente esa etapa cerrar y recibirlos. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? Lo que dejas atrás, lo que termina en tu vida. La carta de la aventura. Mira, y esta energía de la aventura se está dirigiendo hacia ese arco iris, hacia ese portal que se está abriendo allí, ese portal divino. Como este es un ciclo que se cierra, entonces te indica de que tal vez tú te estabas negando a iniciar una nueva aventura, te estabas negando a empezar algo nuevo. Tal vez hay algunos de ustedes que quieres tomarte unas vacaciones largas si estás trabajando o quieres tomar un tiempo largo para ti, unos meses sabático, un año sabático, para viajar, descubrir quién eres, irte al Tíbet, a un templo budista, irte a un retiro espiritual, irte a un retiro religioso. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero sí me indica ese momento como de que vas a estar pasando un tiempo solo, pero un tiempo como en oración o en meditación que te va a fortalecer internamente. Viene un gran trabajo y proceso de crecimiento para ti que va a ser inigualable. Porque ya es momento de que empieces a recibir libre las bendiciones y abundancia que mereces por derecho divino, que Dios tiene preparadas para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos y de esa manera puedes estar pendientes cuando salen los videos mensuales, semanales o los que sean que yo vaya a estar publicando o cuando estoy en directo también para que puedas participar y hacer alguna pregunta que tengas. ¿Listos? Bien. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que ya están las cartas sobre la mesa. Esto es lo que viene para ti celebrando tu cumpleaños. La primera bendición que tenemos es la carta de la transigencia. Y esto, recuerda, está del lado positivo, del aspecto de la bendición. Entonces está indicando de que aquí había una situación en donde podría haber existido algún conflicto entre usted y una persona más, pareja, familiares, hermanos, tíos, primos. Para que uno de ustedes va a ser diferente. Y esta energía, al estar en el aspecto de la bendición, me indican de que esa persona que estaba en contra tuya, esa persona con quien estabas teniendo ciertas dificultades, y fíjate que los colores de la aventura son muy similares a estos, ustedes finalmente se encuentran, finalmente tienen esa conexión y finalmente esas personas que estaban en contra tuya ahora van a estar de tu lado, ahora van a estar trabajando contigo. Entonces con esto veo esa energía de personas que anteriormente no te tomaban en cuenta, que tal vez de alguna manera u otra te menospreciaban. Ahora esas personas van a venir arrepentidas, incluso podrían estarte pidiendo perdón, pidiendo disculpas, arrepintiéndose por la manera como te hicieron sentir o como te trataron. Y esa va a ser una gran bendición para ti porque incluso esto puede ser el reconocimiento que estabas esperando o la demostración de amor, incluso de que te valoran de una persona que de alguna manera u otra tiene un impacto importante en tu vida. Tipo, habías sentido rechazo de parte de padre, habías sentido rechazo de parte de madre. Entonces viene como esa energía de amendar estos problemas, amendar estas situaciones en donde se te va a ofrecer esta energía de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ya algo que no se espera de parte de esta persona, porque amarga con una persona como que bastante testaruda. Y esa va a ser la bendición para ti. Para algunos esto puede ser finalmente perdonarte a ti misma, perdonarte a ti mismo, para poder continuar hacia adelante. Había algo tal vez a lo que te estabas aferrando que no te estaba dejando sanar, crecer, avanzar y eso lo logras terminar y esa va a ser la gran bendición para ti. Pero lo que más me gusta también de esta energía que percibo es que todas esas personas que estaban en contra tuya ahora van a estar de tu lado. Entonces hay que ver si aplica para su vida porque recuerde no puede aplicar para todos. Si hay una situación en la cual hay personas a tu alrededor que anteriormente te dieron la espalda, ahora van a estar de tu lado, van a ser parte de tu equipo. Y celebrando tu cumpleaños, esta lectura también la puedes personalizar en mi página web jtarot7.com. Se llama la lectura o la consulta de cierres de ciclos y bendiciones. Puedes adquirir una personalizada que te preparo con mucho amor celebrando tu cumpleaños. Así que puedes visitar mi página web jtarot7.com y si quieres esta consulta, puedes obtenerla. También hay otras, hay de una pregunta, está una videollamada que es completísima. Puedes escoger la que más se ajuste al mensaje que quieras recibir. Te espero, jtarot7.com. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Vamos a ver. Tienes la carta de la política. Mira,
Vas a tener la bendición en donde vas a poder identificar qué personas a tu lado tienen veneno, qué personas a tu lado te han estado sonriendo, pero por tus espaldas te han estado hablando mal de ti o han estado de alguna manera u otra tratando de perjudicarte. Y la bendición que vas a tener es que a todas estas personas que te han hecho daño se les va a caer la máscara. Todas esas personas que a tu alrededor han estado sonriendo, haciéndose ver que eran las que te apoyaban, y que cuando tú las necesitaste no estuvieron allí, pero que te dieron una excusa barata. Todas esas personas se les cae la máscara, se les cae la careta, se les acaba el show. Mira, eso es lo que escucho. Y no sé por qué te dice así como si fuera dinero. Hay algo con personas interesadas también que podrías estar descubriendo. Esto podría también indicarte de que hay una situación en la cual personas interesadas en lo material, personas interesadas en qué es lo que pueden obtener de ti, se van de tu vida, se van de tu camino. Y con todo esto, Dios va a estar encargándose de limpiar tu camino, de limpiar tu vida, de quitar todo lo que a tu alrededor no te beneficia. Y con esto, fíjate, se van estas personas que, número uno, estaban en tu contra. Número dos, se van todas estas personas que de alguna manera u otra tenían una careta, una máscara de hipócritas, venenosos frente a ti, que lo único que querían era hacerte daño y aprovecharse de ti. La bendición es que Dios te los va a quitar del camino. Así es que con esto dicho, no se sorprendan, y me mantienes al tanto ahí en los comentarios, no se sorprendan si una de estas personas que se les cae la máscara o las caretas era alguien muy, muy, muy cercano a usted. Y con eso quedarás así como que, wow, no puedo creerlo. Esta persona que estaba a mi lado, que me vio llorar y me vio sufrir, me vio tirado en el piso, mira lo que me hizo. Pero todo eso es para fortalecerte. Todo eso es porque las bendiciones que vienen para ti son tan enormes, son tan abundantes, son tan especiales, son tan divinas, que estas personas, Dios no quiere que se beneficien de esas bendiciones que vienen para ti. Así que está haciendo este barrido, esta limpieza, para que cuando te lleguen las bendiciones las puedas disfrutar tú principalmente. Y si quieres compartirlas, no es necesario compartirlas. Si quieres compartirlas, las compartas con personas que verdaderamente están allí para ti. La otra bendición que viene para tu vida, celebrando tu cumpleaños, es que las cosas van a empezar a fluir. Las cosas de ahora en adelante se desestancan. Está bien eso, ¿no? Fluye. Todo lo que estaba estancado, todo lo que de alguna manera en tu vida, en cualquier aspecto, no avanzaba, ahora hay progreso, hay avance, las cosas fluyen. Tú estás así que no tienes ni que mover un dedo. Y la referencia que me ponen, pues a mí me colocan muchas referencias en la mente en este instante. Es como cuando vas en un transporte, vas en un auto, vas en un taxi y estás en la calle, están los semáforos y de repente todo se pone en verde y pasas y todo es verde y pasas y todo es verde. Esa es el ritmo de vida que viene para ti. Tienes luz verde para cumplir tus sueños. Tienes luz verde. Mira, aquí también están los verdes. Ese color puede ser importante, ¿ah? Tienes luz verde para echar hacia adelante, para que tus planes y tus sueños se hagan realidad y mucho más. Recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7. Oye, y por cierto, déjame saber en los comentarios cuándo cumples años. Déjame saber cuándo cumples años y cómo la vas a estar celebrando. Bueno, te decía, en mis redes sociales, @jtarot7, estoy en todos lados. Así que la que tengas, ahí estoy. Pero principalmente conecta conmigo en Instagram, porque Instagram yo lo utilizo como una plataforma de difusión de información. Ahí hago anuncios. Es como mucho más fácil poder comunicar allí lo que estoy haciendo, si vienen videos, si no vienen videos, si estoy o no estoy. Así es que conecta conmigo si quieres estar informado de en qué ando y si estoy publicando o no. @jtarot7 en Instagram. Te espero. Bien. Libra, ¿cuándo cumples años? Déjamelo saber ahí en los comentarios cómo lo vas a celebrar. Y si no tienes con quién celebrarlo, esta parte es muy especial, pues te voy a cantar el cumpleaños. Y te lo canto no porque yo quiero ser cantante ni nada por el estilo, nada que ver con eso. Te lo canto si no tienes quien te cante el cumple el día de hoy, pues con mucho amor de parte de Dios, de parte de esos seres divinos que están protegiéndote y cuidándote, va esta canción para ti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Libra. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
Hoy por ser tu cumpleaños te la cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Libra, te mando un fuerte abrazo, te dedico lo mejor para ti, te decreto muchas bendiciones, mucha abundancia, te dedico esta lectura con todo el amor de mi vida, con todo el amor de Dios, con todo el amor del universo para ti, porque mereces solamente lo mejor. Y si algunos de ustedes en estos instantes que cumpleaños te encuentras físicamente sola, físicamente solo, recuerda que espiritualmente estás protegida, estás protegido. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones y deja tu decreto de cumpleaños en los comentarios. Gracias. Vamos a ver qué más viene para ti en esta lectura especial de cumple, porque se lo merecen. Y vamos entonces a darte 3 mensajes generales. Luego viene mucha más información todavía. Tenemos el mensaje del propósito de vida, un mensaje de tus ángeles. Bien. Aquí están las cartas sobre la mesa. Vamos a ver de qué quieren hablarte. Viene para ti, wow, has estado esperando desde hace mucho tiempo por tu punto, tu momento especial, en el cual vas a estar recibiendo abundancia. Sembraste unas semillas hace un tiempo, estás esperando que esa inversión que hiciste, ese sacrificio que hiciste te dé resultado y aquí está. Tu paciencia ha valido la pena, eso es lo que te dicen. Prepárate a recibir algo importante que has venido trabajando. Eso puede ser a nivel personal, eso puede ser a nivel profesional, eso puede ser a nivel de estudios, educación, nivel de chenchen también monetario. Acá le decimos chenchen a la plata. ¿Cómo le dicen en tu país al dinero así como una manera bien slang, sabes? Ya que le decimos así, chenchen a la plata. Bien. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? 6 de espadas. Viene un viaje. Para algunos de ustedes este viaje podría representar una mudanza, cambio de ciudad, cambio de país. Esto podría ser algo que sucede dentro de los próximos 6 meses a un año. Justamente tienes la carta del 6 de espadas, pero vas a empezar a tener señales de que te diriges hacia esa dirección desde el día de hoy, una vez que se active esta lectura en tu vida. Y para activarla lo único que tienes que hacer es verla, escucharla, conectar con ella si es que conecta con tus planes de vida. Así, listo, sencillo. Si dejas tus corazoncitos, dejas tus likes, dependiendo de dónde la estás viendo, eso es para contribuir con el video. Pero para que lo actives, lo único que tienes que hacer es conectar con ella, si es que conecta contigo, y creer que se va a realizar en tu vida con fe. Listo, eso es todo. Viajes, nuevas aventuras que las tienes ahí marcadas también. Un viaje que tenías pendiente lo vas a poder realizar, principalmente también si estos han sido algunos viajes que se han cancelado. Y vienes que, bueno, después, ahorita sí lo vas a estar haciendo. Mudanzas también podrían estar muy bien activadas y aspectadas para tu vida. Y otro mensaje para tu futuro en general. Ya vemos que viene dinero, vemos que viene un viaje importante, y eso ya te habían dado varias señales de eso. Y el otro mensaje, vas a estar enfrentándote a tus miedos. Vas a estar enfrentándote a tus miedos, venciendo dificultades y conectando una vez más con tu intuición, con esa energía de esa fortaleza, de ese conocimiento, de ese sexto sentido. Y aquí sí me está indicando de que vas a iniciar como un proyecto que de alguna manera u otra te asusta. Eso puede ser un nuevo trabajo, eso puede ser una relación para algunos de ustedes, pero esto te asusta, te da miedo. Y la única manera de resolverlo es hacerlo con miedo. Lo haces con miedo. Y te veo que tú vas así. Tengo temor, no sé cómo me va a ir con esto, pero lo voy a hacer. Esa es la manera de cómo sobrellevarlo. Hacerlo con miedo, no detenerte. ¡Qué bueno! Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Ayúdame compartiendo este video para que le llegue a muchas más personas también, especialmente a los cumpleañeros de Libra. Bien, vamos a ver 2 cartas del propósito de vida. Esta la voy a sacar acá del centro. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ti en general? Esto puede ser literal tu propósito de vida o qué hacer para elevar tu energía. Tenemos la carta de la oradora, el orador, el conferencista. Algunos de ustedes tal vez podrías estar siendo invitado a contar tu experiencia de vida. Tal vez tú tengas en mente convertirte en una maestra, un maestro espiritual, o dar algún tipo de charlas, conferencias. Podría ser también entrenamientos, pero te veo a ti como propósito de vida utilizando tu voz. Con eso también eso que acabo de canalizar, utilizar tu voz puede ser también como locutores, también puede ser como locutoras, cantantes, compositores, todo lo que conecte con utilizar tu voz. Para algunos parece algo muy particular, parece un mensaje para una persona en específico, pero igual te lo voy a mandar. Me viene a la mente
Me colocaron en la mente así como en los aeropuertos cuando se hacen los anuncios. Algunos de ustedes podrían ser escogidos como la voz que hace los anuncios en un aeropuerto, la voz que hace los anuncios en un avión, la voz que hace los anuncios en diferentes idiomas, tal vez para diferentes aplicaciones. Puede ser así como estas aplicaciones de navegación, así como con los mapas, estas aplicaciones así en general. O estos asistentes digitales, ¿sabes? Que tienen nombres, así como de diferentes compañías, no sé pronunciar ninguno, pero usted sabe, ¿no? Podrían estar escogiendo tu voz para algunos de ustedes para eso. Parece que el mensaje es por allí. Para otros, como te estoy indicando, tienes esta energía de que tu propósito involucra todo lo que tenga que ver con la oratoria, conferencias, charlas, presentaciones. Y tal vez eso es lo que vas a hacer con miedo. No te sorprendas si recibes alguna invitación, tal vez para un TED Talk, para dar algún tipo de charla, o así también como cuando hacen en algunas universidades que viene un speaker, que viene un orador, una oradora, una persona invitada que va a dar unas palabras. Me mantienes al tanto, ¿ah? Yo te apoyo con mucho amor y me sentiré muy orgulloso de cada uno de ustedes. Y mira, tienes la energía de practicar. Te indican de que en la medida que practiques y pulas tus dones, tus habilidades, tu talento, en la medida que lo practiques de una manera regular, que sea una costumbre, vas a poder entonces convertirte en una persona de talento increíble, de avance, de reconocimiento. Y esto de la práctica tiene también un instrumento musical. Entonces, algunos de ustedes efectivamente podrían estar en un escenario. ¿Haciendo qué? Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Si me pongo a enlistar aquí todo lo que puede hacer en un escenario, mi hermana, mi hermano, no salimos nunca de esta lectura. Que yo feliz de la vida me quedo aquí con ustedes. Así que déjame saber en los comentarios cómo aplica esto para ti, todo lo que tenga que ver con medios de comunicación hablados, ¿sabes? Radio, entrevistas en televisión, redes sociales, podcast. Tal vez algunos de ustedes estarán lanzando un podcast. Me avisan, me mantienen al tanto y ahí los apoyo. Mensaje de parte de tus ángeles. ¿Qué en particular quieren decirte tus ángeles en estos instantes en tu cumpleaños? Ya tenemos las dos cartas aquí. El primer mensaje que te dan es: se va a solucionar de una manera pacífica. Si has estado buscando encontrar un acuerdo, si has estado tratando de solucionar algún tipo de conflicto, problema o situaciones en tu vida de dificultad, me indican con esta carta tus ángeles que el resultado va a ser positivo y va a ser pacífico. O sea, se resuelve sin ningún tipo de drama, sin escándalos, sin shows, sin nada de eso. Todo se resuelve de una manera pacífica y tranquila, en armonía, en paz y felicidad, y después cada quien para su casa. El otro mensaje que te dan tus ángeles te habla de busca más información. Busca más información acerca de Dios, busca más información acerca de tus ángeles, busca más información acerca de las situaciones judiciales que se van a estar resolviendo, busca más información y también para algunos de ustedes escucho, busca una segunda opinión. Esa segunda opinión puede ser con personas profesionales, doctores, abogados, ¿sabes? Contadores, busca una segunda opinión. Y mira, tengo estas cartitas nuevas, sé que tal vez algunos de ustedes ya las han visto en los videos de los horóscopos. Son unas cartitas en donde Dios directamente te manda un mensaje. Para que recibas el mensaje, pues quédate conmigo. Si es hasta aquí donde llegas a esta lectura, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti la situación. Y tú le dices, mira, te dice gratitud. Tú dices: tú me das grandes beneficios y bendiciones cada día. ¿Cómo podría yo agradecértelo de corazón? Entonces esto te está hablando de ese agradecimiento que tienes con Dios, con el universo, en el cual tú le estás diciendo, pues tú me has dado a mí tantas cosas, tantas bendiciones, me has sacado de tantas dificultades, ¿cómo yo puedo entonces agradecértelo? Y te da la respuesta en base a una referencia bíblica, que aquí está donde la puedes buscar si quieres más información. Y dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él es quien rescata tu vida de la muerte y te cubre de amor y compasión. Bendice alma mía al Señor, honrándolo y mostrándole tu gratitud. A pesar de las situaciones que nos encontramos en dificultad, siempre todo pasa por algo. Y créeme que esa frase, todo pasa por algo, no te preocupes, después tú lo vas a ver, a un principio choca, te quedas así como que ¡ah! Pero el tiempo te da la razón y luego tú dices, sí, después comprendí por qué pasó eso. Y esa comprensión es la que vas a estar teniendo muy pronto en tu vida.
Feliz cumpleaños, te mando un fuerte abrazo, te decreto que todos tus sueños se hagan realidad, que tengas las herramientas, el conocimiento y la fuerza para poder sobrellevar cualquier situación de dificultad y que puedas abrirse los caminos en tu vida para recibir abundancia, salud y mucho amor. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mua!